iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su grande amor, por su grande bondad, por su gran misericordia que son nuevas y continuas cada día. Le damos gracias a Dios porque primeramente pues nos ha permitido, ¿verdad?, llegar el día de hoy a este lugar santo, a donde venimos a glorificar, a alabar, a exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que sean todos bienvenidos ustedes. Y en esta hora yo creo que lo más importante de todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, y lo más importante de todo es de qué está llena tu vasija, ¿sí? La Biblia habla de que nosotros somos vasijas de honra para el Señor. Y muchas de las veces no sabemos de qué está llena tu vasija. Está llena tu vasija de odio, de temor, de inseguridad, de infidelidad, ¿sí?, de mentira, ¿sí?, de engaño. Pero lo que menos tienes es paz y felicidad en tu vasija, ¿no? Nunca tienes o no has conocido qué es tener una vasija llena del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces yo creo que es algo bien importante lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y si tú debes de entender que la vasija, somos vasija de honra para Dios, ¿sí? Así es que debes de conectarte con el Espíritu de Dios para que de ahí nosotros podamos caminar y entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces es algo bien importante lo que vamos a ver en el día de hoy, lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que entendamos que todo lo que no sea de Dios dentro de esa vasija sea sacado por el agua viva del Espíritu de Dios en esta vasija. Amén. Entonces, amados, vaya ahí a Juan capítulo 4, versículo 9. Y aquí nos va a hablar, ponga mucha atención con esta historia de la mujer samaritana, ¿sí? Y ponga mucha atención de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y ponga usted su corazón receptivo para recibir la palabra del día de hoy. Amén. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 9, y lo vamos a leer hasta el 29. Y dice la palabra del Señor, lo voy a leer yo en la Nueva Versión Internacional. Así es que ponga usted mucho cuidado. Pero, como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Amén. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del cual brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo.
es cierto que has tenido 5, el que ahora tienes no es tu esposo, en esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos de adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora pues adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman al Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Entonces, amado, yo le quiero decir algo, ¿sí? Creo que todas las cosas, ¿sí? Creo que todas las cosas que sucedieron con esta mujer samaritana, no es tanto el hecho de que Jesús le haya dicho que tenía 5 maridos, ¿sí? No, o que haya tenido 5 maridos y que el que tenía no era su marido. No era ese el fin, ¿no? Sino que el fin de Jesús era que ella conociera, ¿sí? Y que supiera que Él era el Mesías y que ella tenía que llenar su cántaro de esa agua viva que da vida eterna, ¿sí? Eso era lo que dice la palabra del Señor, que ella llenara su cántaro de esa agua para vida eterna. Y yo creo que de esa manera nosotros tenemos que pensar, ¿no? Que tenemos que aceptar las cosas que Dios nos da para que nosotros llenemos nuestro cántaro, nuestra vasija de esa agua viva que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice que si bebieres de esa agua, dice que jamás jamás vas a tener sed. Y de esa manera yo te lo digo a ti: si tú el día que tú reconozcas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú empiezas a retomar una nueva vida en Cristo Jesús, a donde todo eso que tú tenías en tu corazón va a ser limpiado y va a ser sanado por medio de Cristo Jesús. Él te va a vendar tus heridas, Él va a sanar tu corazón, Él va a sacar todo lo que no sea de Él y va a poner esa agua viva dentro de ti, donde van a brotar esos manantiales, ¿sí? De agua viva en ti para vida eterna. Amén. Entonces debemos de entender que la adoración no nada más viene, el hecho de que tú vengas aquí, te pares aquí y ores, adores al Señor con cántico, no es que tú seas realmente un adorador. Un adorador quiere decir que el adorador es en espíritu, que tú adoras a Dios en espíritu. Y para adorar a Dios en espíritu te debes de mantener en el espíritu. Y para mantenerte en el espíritu debes de caminar 24/7 en el espíritu. Entonces lo que el Señor quiere es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que realmente estés conectado con el espíritu de Él y que así de esa misma manera camines, ¿sí?, en esta verdad para hacer su voluntad, que es en Cristo Jesús. Amén. No nada más es cosa de que digas: ay, es que yo soy un adorador porque yo estoy acá y ya tengo ganado el cielo. No, espérate. El adorador, a lo que se refiere la palabra del Señor, es que quiere adoradores en espíritu y en verdad
pero 24/7, no nada más el domingo, mi amado. ¿Sí? No nada más el domingo. Nos confundimos realmente, ¿sí? Que los adoradores son nada más los que vienen, son los del grupo de alabanza, son los que se paran aquí a cantar junto contigo el domingo. No, adoradores, busca al Señor, adoradores en espíritu y en verdad, los que se mantengan 24/7 en ese espíritu y en esa verdad que es la palabra del Señor. ¿Sí? No hay motivo, no hay ninguna otra razón más que Cristo Jesús. ¿Sí? Así es que Él quiere verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad. No que te la pases cantando santo, 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 no. Sino que realmente vayas caminando de acuerdo al espíritu en su verdad. Amén. ¿Sí? Hay muchos que se paran aquí enfrente por compromiso nada más. ¿Sí? Porque los papás les dijeron que tenían que cantar y por eso están aquí. Pero realmente no viven una vida en espíritu y en verdad como verdaderos adoradores. ¿Me explico? ¿Sí? Estás aquí porque yo te quise poner ahí porque tú vas a ser. No, 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 no. Realmente lo que busca el Señor son realmente verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así es que nosotros debemos entender esto, ¿no? Que debemos nosotros de llenar nuestra vasija de ese espíritu para que broten esas aguas, ¿sí? Esos manantiales, esas corrientes de agua dentro de nosotros, para que seamos verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, amado, yo creo que una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Que en el versículo 13, oye bien lo que te voy a decir, nos representa el disfrute de las cosas materiales, de todas las cosas terrenales que te atraen y la diversión obtenida en el entretenimiento humano. Mira, y ¿qué dice el 13? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Y te voy a decir una cosa, mi amado. Entre más te adentras, como dice la palabra, ¿sí? Entre más tomes de esa agua, más sed vas a tener, ¿sí? Y te voy a decir por qué. En el mundo terrenal, ¿sí? Aquí, ponle un apostador, el que le gusta ir al casino, ¿sí? Primero empezaste a echarle una corita, luego empezaste a echarle 50 centavos, luego le echaste 75 centavos, luego le echaste $1, y luego de $1 se hicieron en 10, en 20, en 30, en 40, en 50, en 60, en 100. Y de repente ya estás apostando hasta la casa. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque dice que entre más tomes de esa agua, ¿sí? Más sed vas a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo nunca te va a saciar. Amén. Así puedas hacer lo que tú quieras, así puedas hacer, sí, todas las cosas que te imagines hacer, y de todos modos nunca vas a dejar de hacerlo. Entre más, ahora sí que entre más vayas, por decir, ¿te gusta una música secular? Además oigas esa música secular, ya salió el nuevo álbum de ese artista y lo compraste. Si ya volvió y estás al día de las novedades de ese artista, y al rato ya volviste a comprar otro CD, al ratito ya bajaste hasta la música y la pusiste como tu música para recibir las llamadas cuando te hablan por teléfono. O sea, todo esto te provoca una medida que no puedes calmar tu sed, sino que entre más tomes, más vas a querer, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, cuando te vas al baile, te gustó la fiesta, te gustó la pachanga, te gustó el cigarrito, te gustó la bebida,
¿Te gustó aventarte un pasecito y de repente sentiste que andabas volando porque en ese rato se te olvidó que todo lo que tenías de compromiso y todas tus penas, todas tus tristezas, te pusiste alegre? Pero cuando te dio el bajón otra vez, empezaste a ver la realidad y dijiste, no, yo necesito otra vez ponerme para volver a estar otra vez alegre y feliz como me puso esto. Y entre más, y al rato se te hace un vicio. Y al rato terminaste en la calle como esas personas que hay gente, amados, millonarias que han acabado en la calle. ¿Por qué? Porque nunca pudieron calmar esa sed, ¿sí? Porque nunca buscaron a Jesús, ¿sí? El que da desagua y que nunca más vas a volver a tener sed. Amén. Esos son si lo comparamos y si lo vemos de una manera con la otra, mi amado, usted necesita beber del agua que da la vida y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Usted no necesita ir a probar más nada, no necesita ir a bailar, no necesita irse de pachanga, no necesita para encontrar esa paz que el Señor solamente da, ¿sí? Jesucristo es el príncipe de paz y Él es el que te va a dar la paz, te va a dar la tranquilidad, te va a dar felicidad, te va a tratar de la mejor manera que tú te sientas amado. Amén. Y cuando tú no tratas de buscar a Jesús, entonces estás buscando otra manera, jamás tu sed va a ser saciada, ¿sí? Una persona que empieza con una cervecita, empieza con un 6 y ya no es un 6, sino ahora es un 12 y después un 18 y después un 24 y después se hacen un 36 y ahora ya no es un 36 y ahora son 2, 3 cartones, pues para saciar su sed. Igual con una botella de vino, empiezas con una copita y al rato empiezas con otras 2 copitas y luego ya viste que le bajas el cuarto de la botella, la mitad de la botella, 3/4 de la botella hasta que te la acabaste. Si necesitas ir a traer, ¿por qué? Porque no está saciada tu sed, ¿sí? Entonces necesitamos ver todo esto que nos puede llevar, ¿sí? Nos puede a orillar esa sed que no es saciada de todos los placeres de este mundo, ¿sí? Necesitamos entender que nada de eso puede apagar la profunda sed del hombre. Nada de eso puede apagar. Por más agua material, óigalo bien lo que le digo con esto, por más agua material y mundana que tome uno, seguirá con sed, mas cuando beba de esta agua, más aumentará su sed, ¿sí? Entonces, amado, necesitas realmente entenderlo de esta manera, ¿no? En el 16, en el versículo 16, fíjese lo que dice. Versículo 16. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Le digo esto para tocar la conciencia, le dijo esto para tocar la conciencia de ella al referirse a la historia de la inmoralidad de ella, a fin de que se arrepintiera de sus pecados, ¿sí? Le dijo, ve y dile a tu esposo, más cuando ella ya sabía, ¿sí?, que no era su esposa, ¿sí? Ella ya sabía, ¿sí? Más Jesús le dijo, ve ya a tu esposo, o sea, recalcándole y diciéndole, no es tu esposo, ¿sí? Para que entiendas, para que recapacites, hey, deja de hacer lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, amado, yo creo que necesitas, ya tenía 5 maridos esta mujer samaritana, ¿no? Entonces le estaba diciendo Jesús, hey, ya con este nomás, no te me vayas a alocar y vayas a dejar este y vayas a ir por el sexto, ¿sí? Dijo, hey, deja ya, o sea, ya con este es más que suficiente, ¿sí? Párale, ¿sí? Ya tu inmoralidad ya sobrepasó, ¿sí? Así es que tranquilízate. Hey, ven, toma de esta agua, arrepiéntete, ¿sí? Que yo te voy a dar más, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, amado, necesitamos entenderlo, ¿no? El 18,
porque 5 maridos has tenido, ¿sí? La mujer bebió del agua del primer esposo, te voy a decir, pero no quedó satisfecha. Luego bebió del segundo esposo, del tercero y del cuarto y del quinto. Y se lo aseguro que del quinto venía el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. ¿Por qué? Porque no estaba saciada su sed, ¿sí? Mas Jesús quería rescatarla de su inmoralidad, perdonarle para que ella pudiera tener una vida en Jesús, una vida eterna. Amén. Puesto que ninguno le satisfació, ella también estaba bebiendo de otro. Ahora yo le digo, los cambios sucesivos de esposos demostraron claramente que no importaba lo mucho que hubiese bebido de esa agua, todavía seguía sedienta, ¿sí? O sea, iba a querer más, aparte del quinto, lo iba a dejar y iba a volver con otro y otro y otro, y yo creo que ese iba a ser su fin, ¿no? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esto es lo que dijo el Señor. Y es verdad, amado, ¿sí? Por eso te digo, entre más te adentres en las cosas del mundo, entre más te adentres, ay, total, no pasa nada. ¿Qué podrá pasar si me voy a tomar un alcoholito aquí a la cantina? Que al rato ya no va a ser nada más una, al rato ya son 2, 3. Y empezaste con, ¿qué tendrá de malo hacer esto? Yo siempre he dicho y siempre se los he dicho, mis amados, las cosas que te alejan de Dios, retírate de ellas. Mejor acércate a las cosas del Señor para que te encuentres tomado de la mano de Él. Nunca nosotros vamos a poder saciar nuestra sed si no es con Jesucristo. No vamos a poder ser saciados. Siempre vamos a tener sed, pero con Cristo Jesús vamos a obtener todo. Así es que el Señor lo volvió al Espíritu. Mire lo que dice el 21 y el 24. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Sí? Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, amado, yo le digo, el cual permanece en el árbol de la vida. Y vaya ahí a Génesis. Vaya ahí a Génesis. Capítulo 2, versículo 9, y luego vamos a leer el 17. Y dice la palabra del Señor así. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora el 19. El 17, perdón. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Amén. Amado, yo creo que tenemos, por eso el Señor nos dice, camina en espíritu y en verdad, ¿sí? Para que entendamos que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos, ¿sí? En esta verdad que es la palabra del Señor. Versículo 24, ¿qué dice? Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí Dios es el Dios triuno completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu. Aquí se refiere
a la naturaleza del Dios triuno complejo. No se refiere solamente al Señor Espíritu. Para adorar a Dios, quien es Espíritu, debemos hacerlo con nuestro espíritu, el cual tiene la misma naturaleza que la suya. Por eso es la importancia, mi amado, de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Cuando tú has nacido en Cristo, cuando realmente te has arrepentido, cuando has pedido perdón y cuando has aceptado realmente de todo tu corazón, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, entonces tú empiezas a tener la naturaleza que es de Dios, ¿sí? Esa es la verdad de todas las cosas, ¿no? Si tú no lo entiendes de esa manera, necesitas empezar, ¿sí?, a tener ese conocimiento de lo que habla el Señor con referente a Él. Necesitamos una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. El Señor dijo esto a la mujer samaritana a fin de instruirla con respecto a la necesidad de ejercitar su espíritu para tocar al Dios en espíritu, ¿sí? Entonces, amado, definitivamente tú no puedes tener, ¿sí?, una comunicación con el Señor cuando tú realmente no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando tú no has reconocido a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si tú no lo haces, entonces nunca vas a poder entender lo que realmente Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere de ti. Dios te ha escogido para hacer de ti algo, ¿sí?, que es en su naturaleza. No es en la naturaleza humana, es en la naturaleza de Dios, no es en esta carne, es en el espíritu. Y cuando tú entiendas que Él quiere formarte en el espíritu y no en tu carne, entonces cuando tú empiezas a ser transformado en el espíritu, o sea, de adentro hacia afuera, entonces tú vas a ser transformado también de afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vas a reflejar realmente lo que Dios tiene para ti, ¿sí? Lo que Dios quiere que tú seas, lo que Dios quiere como tú camines. No importa que hayas fallado, la importancia es que te mantengas y te sostengas bebiendo del agua que da la vida eterna, que es en Cristo Jesús, en espíritu y en verdad, como verdaderamente adorador de Jesucristo, como verdaderamente seguidor de Jesucristo, ¿sí? Todos creen que porque ya te sabes sin alabanzas ya tienes el cielo ganado. No. ¿Y qué pasa cuando tú sales del culto de aquí a cuando regresas otra vez al lugar a donde te paras a cantar? ¿Qué sucede en ese tiempo? ¿Realmente estás adorando al Señor en espíritu y en verdad? ¿O te transformas, ¿sí? ¿O te quieres transformar como la samaritana que no tuvo llene con el marido primero, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto? No tienes llenadera con todo el pecado que andas haciendo allá afuera, sino que hasta que vuelves otra vez a estar reunido, te crees que porque cantas 100 alabanzas o te sabes 100 alabanzas, y eres un adorador. No, el adorador debe de ser en espíritu y en verdad, 24 horas, 7 días a la semana. Amén. No hay otra definición para que yo te pueda decir o para que tú lo entiendas. O realmente lo eres o no lo eres. Y debes de demostrarlo desde cuando sales de aquí hasta el momento que tú regresas otra vez aquí como un adorador en espíritu y en verdad, ¿sí? Podrás estar parado, te sabrás mil, bailarás, brincarás, danzarás, ¿sí? Pero si nomás lo haces aquí y allá afuera demuestras otra cosa, entonces no, realmente tú no eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Tú estás de compromiso o porque recibes un sueldo o porque recibes algo para que te vengas y cantes aquí. Pero no es para que tú agrades a Dios, porque si tú realmente fueras una vasija de honra a Dios, lo honras desde que estás aquí y cuando sales de aquí y vives realmente como un verdaderamente seguidor y un hacedor de la palabra que es en espíritu y en verdad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado,
creo que las cosas que necesitamos, que el Señor dijo, ¿verdad? Esta es la mujer samaritana a fin de instruirla con respecto a la necesidad de ejercitar su espíritu para tocar a Dios, al espíritu, ¿sí? Entonces, tocar a Dios, el espíritu, con el espíritu, beber el agua viva, ¿sí? Y beber el agua viva es rendir verdadera adoración a Dios, ¿sí? Entiéndalo, mi amado. Necesitamos caminar 24/7 en honra a Dios, en adoración y en verdad, dándole a Él todo lo que nosotros tenemos, porque Él dio toda su vida por cada uno de nosotros. Amén. Así es que, mi amado, necesitamos entenderlo de esta manera, que el Espíritu Santo sea el que te haga entender lo que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy, ¿no? Entonces, verdaderamente, sí, es rendirnos en adoración a Dios cuando tú empiezas a caminar verdaderamente en el Señor Jesucristo como un seguidor y hacedor de la palabra en espíritu y en verdad. En nuestro espíritu humano, según la tipología, a Dios se le debe adorar. Fíjese lo que le voy a decir. En el lugar que Él escogió para establecer su habitación. Mire, vaya ahí a Deuteronomio. Vaya a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12. Vamos a leerlo, vamos a leer el 5 primero. Dice la palabra del Señor: sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Ahora el versículo 11. Y al lugar de Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo que escogió de los votos que hubieres prometido a Jehová. Ahora el 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. El 14. Sino que en lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allá harás todo lo que yo te mando. Ahora el 14, el 18. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Amén. Amado, necesitamos entender que es a donde Dios te puso, a donde Dios te escogió. Mira, si Dios te escogió, es porque tiene un propósito para contigo. Y hasta que Él no cumple ese propósito en tu vida, no te va a dejar en paz. Así hagas lo que hagas. Escogió a Moisés, ¿sí? A Moisés lo veían como un asesino y Dios lo vio como un libertador, ¿sí? A David lo vieron como un niñito, ¿sí? Que nomás andaba allá cuidando las ovejas y Dios lo vio como un rey. Entonces, amado, a ti Dios, ¿cómo te ha visto? ¿Sí? Ponte a pensar, si Dios te escogió, es porque Dios tiene un plan y un propósito para ti. Y hasta que Él no lo cumpla, ¿sí? Así va a de ser, ¿sí? Así es que no creas que porque Moisés, no, a Moisés lo veían como un asesino porque mató al egipcio, ¿sí? Él huyó, él se desapareció. Pero ¿qué hizo el Señor? Dios lo estaba viendo como ese libertador de su pueblo.
¿sí? ¿Qué pasó con David? Ese niñito, menudito, chaparrito, ¿sí? Que no podía, yo creo que ni levantar algo muy pesado. ¿Por qué? Pues porque lo miraban asimita, ¿sí? Porque dice la Biblia que así era, de pequeña estatura, pero bien parecido. O sea, estaba bonito el hombre, ¿sí? Pero lo veía nada más como el que cuidaba las ovejas del papá, ¿sí? Pero el Señor, ¿sí? El Señor. ¿Cómo los hermanos de David se burlaron de él cuando fue a retar al gigante, al filisteo? ¿Por qué se burlaron de él? Como dijeron, y tú vete ya las chivas, allá tú estás bien. ¿Tú qué vas a hacer aquí? No podía ni siquiera con el puro nada más, con el puro uniforme del ejército, ¿se imagina? Pero el Señor ya lo había visto como un rey que iba a gobernar el pueblo de Israel. Entonces, amado, ¿cómo Dios te ha visto? Ponte a pensar, ¿sí? Con las ofrendas, ve ahí a tenemos, amado, que entender las cosas que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. Necesitamos entender que, que uno tiene que caminar de acuerdo a lo que Dios dice en espíritu y en verdad, que es en Cristo Jesús. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Levítico 1:6. Lo vamos a leer. Del 1 al 6. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, y cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirán en sus piezas. Así es que, amado, el lugar que escogió Dios, ¿sí? Para habitar, tipifica el espíritu humano, donde hay una morada, ¿sí? Que es en Dios, ¿sí? Ve ahí a Efesios. Ve a Efesios y veamos cómo el Señor quiere que tú seas ese utensilio de honra, esa vasija de honra, sí, que Él quiere que tú seas. Y dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 22. Y dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, óigalo, en el Espíritu, ¿sí? O sea, ¿qué es el Señor? Que Él quiere verdaderamente adoradores
en espíritu y en verdad. En donde Él va a hacer su morada, que es en el espíritu. ¿Sí? Entonces, amado, necesitamos entenderlo, ¿no? Las ofrendas tipifican a Cristo. Cristo es el cumplimiento y la realidad de todas las ofrendas con las cuales el pueblo adoraba a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, cuando el Señor le dijo a la mujer que adorara a Dios el espíritu, en espíritu y en verdad, Él dio a entender que ella debía tener contacto con Dios en el espíritu, en su espíritu. ¿Sí? No en un lugar especial, y debía hacerlo por medio de Cristo, no por medio de las ofrendas. ¿Sí? Muchos queremos a veces dar, pero no sabemos que lo que Dios quiere es tu corazón. ¿Sí? Tu corazón es lo que más anhela el Señor. Que seas realmente un adorador en espíritu y en verdad, de todo corazón para Cristo Jesús. Amén. Ya que Cristo, con la realidad que produce la virtud humana de la veracidad, ha venido, todas las obras y los tipos han terminado. Aquí, la veracidad denota la realidad divina que lleva a ser la autenticidad y la sinceridad del hombre, que son lo opuesto a la hipocresía. Óigalo, que es lo opuesto a la hipocresía de la adorada inmoralidad samaritana. ¿Sí? Para adorar verdaderamente a Dios. Ahora yo te voy a decir una cosa. La realidad divina en Cristo, quien es la realidad, fíjate, ve ahí a Juan, capítulo 14. Juan 14. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Yo te digo una cosa. Pasaba con Juan. A Juan le decían que era un profeta loco, uno que estaba enfermo de la mente. ¿Sí? A Juan. Pero Dios vio en él a un profeta. ¿Sí? Entonces yo te digo a ti, simplemente, así como Jesús habló con la samaritana para que ella dejara de hacer las cosas, para realmente arrepentirse, ¿sí? Y aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque le dije, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces, amado, yo creo que como la realidad de todas las ofrendas del Antiguo Testamento, como las cuales se adoran a Dios. Ve ahí a Juan, capítulo 1, versículo 29. 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces ahora ve ahí a Juan 3:14 y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Y como la fuente de agua viva, el Espíritu vivificante, vaya ahí al 4, ahí mismo de Juan, versículo 7, y lo vamos a leer hasta el 15. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy
mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y mire lo que dice el 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es que, mi amado, de cuál participan y beben sus creyentes para que sea la realidad subjetiva de ellas. Y miren lo que dice el 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, amado, finalmente, esta llega a ser la autenticidad y sinceridad con las cuales adoran a Dios de la manera que Él quiere. Vaya ahí a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos tocamente al verbo, ¿sí?, de vida. Y el verbo de vida es Jesús.